¿qué plan tenemos de nuevo ahora? Porque es que ahí nos quedamos fritos. ¿Qué vamos a hacer? Ok. El libro como tal es una palabra que está muy de moda, un emprendimiento. ¿Ok? Y tal vez como lo estamos haciendo con fondos propios, no, no tenemos patrocinantes, pero como lo estamos haciendo con fondos propios, tal vez entiendes perfectamente que hay una dinámica de recuperar y hay una serie de costos que hay que compensar. ¿Ok? Pero siempre tenemos las neuronas abiertas y tenemos una lista que ya de por sí sería que como el inicio de la segunda parte, o sea, un segundo Venezolanísimos 2 sería. Tenemos nosotros una sección acá que se llama la arepa de oro. En esta sección mencionamos una serie de personajes, mmm, volvemos a la misma dinámica, tratando de tener mayor amplitud posible, la mayor cantidad de ámbitos. Habría que incluir algún magallanero que no está en la primera parte. Hay que meter un magallanero, porque si no, Hay eso no que, funciona. sí, que no tenemos ningún magallanero en la primera parte. Te lo busco, yo me encargo. Okay. Y acá hicimos una serie de personajes que mencionamos como no caben acá, primero porque, como ya dijimos, el concepto del libro ya estaba hecho para Claro. 50 personajes principales. Luego, la segunda parte tendría 50 personajes más, que serían estos, algunos adicionales, otros que surjan. Afortunadamente están surgiendo, no nos estamos quedando sin materia prima. Los personajes son la materia prima para esto Es que y hay, de eso ustedes tienen mucho. Ustedes tienen. exactamente, exactamente. Entonces acá en la arepa de oro, por ejemplo, tenemos otra persona en la NASA, tenemos un montón de artistas, obviamente, de todas las artes, ¿ok? Música, literatura, eh, cultura, danza. Volvemos a tener una serie de... Tenemos más chef, más personas que se encargan de la comida, tenemos directores de orquesta, tenemos más peloteros, tenemos motociclistas. Por ejemplo, Venezuela tiene el campeón mundial más joven de la historia del motociclismo, de hecho, de los deportes a motor. Wow, eso sí es verdad. Y fíjense que también deberían chequear bastante una persona que fue de patinaje cuando el patín no solamente lo hacían de lujo, pero él fue Marcos Fernández, Sí. ¿ok? Y él estuvo en todo lo que tenía que ver con el patinaje lineales y ganó en Venezuela y la gente ni cuenta se dio. Sí. Y eso Antes de que hace fuera deporte años. olímpico, de hecho. Wow. Sí. Antes de que fuera deporte olímpico. También tenemos, por ejemplo, a un... No estoy nombrando, o sea, no estoy diciendo los nombres. No, porque nos metemos en Me, problemas, porque son me estoy demasiados. reservando eso. Tenemos, por ejemplo, un pintor. Nosotros que somos caraqueños, hay un pintor que se especializó en pintar el Ávila. Y ese señor Ay, ni siquiera era venezolano, pero es como si fuera venezolano. adoptado. Totalmente, o sea, vivió en Venezuela mucho tiempo y se especializó en pintar el Ávila. Imagínate un pintor que se especializa en pintar el Ávila. Tenemos una tenista venezolana que tiene nacionalidad española y que ya fue campeona de tenis, fue número No, uno. espérate. Es que este contrapunteo como que me tiene nerviosa. Porque él está, público, escúchenme esto. Él está hablando, ¿verdad? Y yo estoy en mi cabeza, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Esto es un examen.
A ver Es un si excelente. yo cuadro. Oh my God. No, 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 estoy pegando, pero entonces no puedo decir nombre o cómo es. O sea, sí podemos decirlo, pero yo no Ok, quiero que el pero libro, entonces, yo no quiero que el libro pierda su no, 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 gracia. entonces no, no, entonces O no, sea, no, no, seguimos, seguimos. Porque yo ya he copiado bastante. exacto. Yo lo que quiero es que Me el encanta. lector, cuando el lector lo vea, o sea, lo tenga en sus manos, entienda qué es lo que ha hecho cada personaje, o sea, cuál es la obra de este personaje y por qué está en el libro. Hay un propósito, ¿no? Y como dije, el Claro. propósito inicial era levantar, elevar un poco la moral de nosotros, que lo necesitamos tanto, de los venezolanos, estemos donde estemos en Venezuela, estemos fuera, en cualquier país del mundo. Pero básicamente lavar la cara de Venezuela, de nosotros. Que así sea. Es una contribución pequeña, obviamente, no estoy pretendiendo No, pero que... fíjese que eso de poquito en poquito, usted hace una parte, yo hago la Exacto, mía, exactamente. otras personas la vamos haciendo y cuando usted va a ver, sumamos más las cosas positivas. Así, exacto. No nos quedemos con la parte pesimista, ni mucho menos, sino que más bien veamos, voy a volver a decir lo mismo, fuimos, o sea, hubo, hay y habrá venezolanos que verdaderamente pongan en alto el nombre de Venezuela. En este caso, en un evento que estuvimos nosotros y que estaba uno de los personajes del libro, estaba presentándose acá en Quito, y en su presentación es un humorista que ni siquiera es venezolano de nacimiento. Vuelvo, insisto, es un venezolano ¿En dónde nacido. trabajó en Venezuela? ¿Qué programa? Es una pista No, muy no, no, básica. tiene que decirme para yo saber. ¿Qué Y, bueno, programa? trabajó en el Canal 2. En Radio Caracas Televisión. Sí, Ajá. En Radio Rochela. sí. ¿Qué personaje hacía? Perdón, era sí, imitaciones muy buenas. Pero Aparte, ¿cuál? ¿Cuál? Una, dígame dos imitaciones. ¿Cuál? hacía libretos, hacía una pareja muy buena con otro comediante. Están los dos acá. La pista. Con otro comediante, o sea, no hacía Sí, personaje con... escribía una página en el diario El Nacional. La escribía con otro. Yo estaba carajita entonces. No, no tal. Ok, Está ok, ok. vivo. Bueno, es un genio para mí Iniciales, pero dígame iniciales. bueno, te voy a poner la foto, porque ¡Ay, pero póngala! hay que complacer de vez en cuando. Esta es la última petición que complazco. Ok, ok, ok. Entonces, este señor, que ya sabes quién es, por supuesto, Claro. un señor, ambos, ¿no? No sé, en humor no sé quién es, Qué bueno. son dos tags, dos personajazos, pero uno de ellos, en una de sus presentaciones, le dijo al público, nos aconsejó que no perdiéramos nuestros pasaportes. Sí. Conserven sus pasaportes. Entonces, me parece un consejo maravilloso, sobre todo viniendo de alguien que no nació en Venezuela, pero que quiere a Venezuela, politólogo de profesión, es humorista maravilloso que hacía libretos, y hacía y En hace, o Radio sea, Caracas Televisión y todavía sigue trabajando. hace cosas demasiado interesantes. Pero ese consejo de que conserven sus pasaportes lo tomamos nosotros muy en cuenta. O sea, tanto yo como mis hijos, vimos mi hijo Luis y una menor que tenemos acá, una hija más pequeña. Lo tomamos muy en serio, porque fue como la parte seria del humor. O sea, cuando alguien te está diciendo, está haciendo un show que te está haciendo reír, pero a montones, luego te hace una
una reflexión como esa, o sea, conserven sus pasaportes porque no sabemos cuándo esto va a cambiar y esto va a cambiar en cualquier momento. Y creo que va a ser el momento en el que dejemos de ser gitanos. Yo considero que estamos desde hace algún tiempo siendo gitanos, pero gitanos por el hecho de ser gitanos, tal vez a veces mal vistos por alguna circunstancia, por algún eh, evento que ni siquiera vale la pena mencionar. Pero al final del día, en las comunidades de gitanos había mucho talento. Ok. La selección, ¿cómo se la van a dividir? 25 su hijo y 25 usted. ¿Cómo vamos a solucionar eso? No, no es algo así como cuantitativo, o sea, Exacto. no hay una porción de yo escojo uno y tú otro, sino en la mayoría hubo consenso. Fue muy agradable la selección y no Ok. participamos solamente nosotros, sino que a la familia también le preguntamos y vimos vimos como nuestra pequeña encuesta y vimos que había personajes ocultos. Hay personajes que nos han marcado en lo personal, insisto, yo tuve que dejar uno en la negociación, uno que para mí era Ok, pero deme imprescindible. pista. Es que, Un músico que creó un estilo musical, eh, ¿en eh, qué época? tiene ya unos años muertos, pero en los Ok, años ok. 60, Tiene unos años muertos. Cuando usted me dice años muertos es porque la persona falleció o porque la música no está. no, la música sigue estando, creó un género, es Ok. un Ajá, musicazo, director de orquesta, ajá. eh, tomó el folclore y le hizo fusiones, tomó eso que se hizo en Brasil con la música autóctona, con la samba, se hizo con el Ajá. bossa nova, lo que se hizo con el tango en Argentina, que lo convirtieron en tango jazz. Este señor hizo una obra maravillosa Me y creó encanta, un yo lo género. amo. Yo lo amo porque es que yo estoy aquí, mi gente, mírenme. Yo estoy aquí escribiendo y escribiendo y escribiendo. Y entonces, esa es la negociación. Esa es la negociación, pero como en la segunda parte él va a encabezar el libro, o sea, no hay ninguna duda. Es como cuando no soy músico, no tengo oído musical, pero me voy a poner un poco en el ejercicio mental de que esto fuera un, un álbum, una obra musical. Y nosotros hicimos un disco, tenemos 50 canciones, o bueno, en este caso no podían ser 50, pero vamos a poner que sean 12 canciones. Para tener un disco de 12 canciones, debemos tener por lo menos 20, un inventario de 20, 30 canciones. De esas 20 o 30, seleccionar las que más nos gusten, las que más nos complazcan. Y yo con mi hijo soy una especie así para seguir con el símil de la música, voy a hacer una exageración, no porque nos pongamos en esos ámbitos, ni mucho menos, pero salvando las distancias enormes, gigantescas que existen, así le pasaba a los Beatles, a Lennon McCartney. ¿Okay? Sí, Escribían y cada uno hacía un aporte y eso significaba que quedaba fuera un montón de temas. Quedaban temas fuera de George, que es otro genio, y así sucesivamente. En este caso, nosotros, muy modestamente, creo que no vamos a tener problemas en seleccionar para la segunda parte los personajes. entonces, ¿cómo ustedes dividen todo esto? Eh, hay una característica del libro, es la que más llama la atención. El libro es muy visual. Entonces, el peso, el peso del libro es lo visual. Es un libro de mucho color. Eh, no estoy minimizando los textos. De hecho, los textos son como complemento de las ilustraciones. O sea, como el libro es más visual Claro. que escrito, digamos, el contenido
está muy bien balanceado. En el número de cada personaje tiene su texto. Por esa parte estaríamos, como tú dices, 50 y 50. ¿Qué estamos haciendo con las escuelas? Estos libros, ¿lo podemos colocar en las escuelas? ¿Qué tenemos que hacer para que este libro de venezolanísimo pueda llegar a las escuelas? Que eso es lo que yo quiero que ocurra. ¿Cómo tenemos que trabajar? Sería genial. Sería genial para nosotros aportar eso a las escuelas. Sería genial. Creo que es factible. No lo veo en absoluto imposible, lo veo muy factible. Eh, Otra pista es que nuestro libro esté en manos de personas importantes, digamos, todos son importantes, todos somos importantes, pero hay personas que tienen tal vez un poco más de peso que nosotros en ese caso, las decisiones como esa. Yo creo que sí es muy factible. Me lo planteas de esa manera y suena utópico en la actualidad, pero pensando en, estamos a corto plazo, ni siquiera a larguísimo plazo, a mediano plazo. Si pensamos a mediano plazo, yo considero que en Venezuela va a haber un renacimiento. Eso es una de las cosas que más me entusiasma, ya como ser humano, como ciudadano, como venezolano. Eso me entusiasma muchísimo, esa idea. Eh, la diáspora tiene ya de por sí como un país fuera de Venezuela. O sea, a pesar de que no está unido, como dijimos, la diáspora No, claro, porque es no que hay está muchas cosas que no están. exacto, no está cohesionada del todo, la, la, la diáspora, pero sí hay eh, materia prima humana, material humano de primerísima calidad. Nos enteramos de personas que a los 13 años, ayer apenas, ganaron un concurso, un muchacho de 13 años ganó un concurso literario en Colombia, un venezolano. Ah. Una muchacha de 13 años, una jovencita de 13 años, pasó a semifinales ¿cómo llaman estos programas de televisión en vivo? Reality, Reality. musical. Es es en Portugal, o sea, ni siquiera es en... Y la Y muchacha tenemos hablaba más, tenemos muchas cosas de esas. muchísimas más. Entonces, claro, la primera cosa es que Venezuela no es solamente peloteros, mises y petróleo. Tiene bastante más que ofrecer. De problemas han salido soluciones. Voy a tomar una idea que tiene tiempo dando vueltas en mi cabeza, pero que de alguna manera se ha estacionado en el momento oportuno. Es como un helicóptero que aterriza y Y esa ahí idea. está. Porque yo apelo mucho a mi memoria. O sea, considero tener buena memoria. También sé cómo era la Venezuela que conocimos y no la Venezuela posible, sino otra cosa. Venezuela que siempre debió seguir siendo. Así lo veo yo. Hubo hace unos 40 años, tal vez un poco más, 30 y tantos, el famoso Viernes Negro. El Viernes Negro fue la primera devaluación importante de nuestra moneda. Sí. Una crisis. Esa crisis, no sé si no quiero entrar en el ámbito económico de explicar lo que es una devaluación, pero obviamente una devaluación genera un desequilibrio en la economía y en la moneda como tal. La moneda pierde su Su valor valor completamente. Claro. respecto de la moneda referencial que era y sigue siendo el dólar. En ese entonces, voy a tomar un solo ejemplo. En la parte musical, la parte artística musical, las grandes corporaciones de disquera, por decirlo, ya no podían tener acceso a artistas internacionales.
que cuando el dólar costaba 4.30, no era, 4.30. no era muy difícil llevar artistas a Venezuela. De hecho, hubo presentaciones de músicos de gran talla en Venezuela que no costaba mucho llevarlos. O sea, era, a pesar de que no era a la par, la moneda no era, no tenía el mismo valor que el dólar, 4.30 era un valor muy accesible. Y los productores, ya que hablamos hace unos momentos de Renio Tolina, por ejemplo, él se dedicaba mucho a eso, a traer artistas de talla internacional. Los presentaba en su programa de televisión y también aprovechaba y se hacía una presentación en vivo, etc. ¿Qué pasó? Los empresarios se hallaron con esta nueva, con la devaluación, les obligó a hacer algunos ajustes económicos. ¿En qué terminó eso? En la surgió una generación de músicos brillantes. Esos músicos solamente, no es que aparecieron de la nada, No. estaban allí y voy a tomar un solo ejemplo, ya que no quiero decir muchos datos, pero yo creo que con un artista yo ejemplifico esa situación que estoy planteando. Ese artista es Ilan Chester. Ilan Chester no es nacido en Venezuela, es inmigrante, es músico genial que estaba como de bajo perfil, porque no es lo mismo para un negocio traer, por ejemplo, Ilan Chester fue telonero del grupo Queen. Ilan Chester, con toda lo que es como artista, estuvo abriendo show de artistas que no eran de la talla de él. Exacto. En este caso, por ejemplo. Perdónenme, pero Ilan Chester tenía una capacidad mayor que muchos artistas que él le abría el show. Y no es justo, pero así ocurría y así ocurrió en esa época. Exacto. Aquí, digamos, llegó su oportunidad y no la desperdició, porque las disqueras, en este caso sonográficas, no tenía ya acceso sí tenía acceso. El Bolívar fue devaluado, no a los términos de ahora, pero sí fue devaluado de modo importante, un 50, 60, 70% de devaluación. Cuando los empresarios se ven un poco de manos atadas en cuanto a sus márgenes de ganancia para hacer show con artistas extranjeros, o incluso no solo eso, sino también ¿cómo se llama? La venta de discos como tal. En aquel tiempo eran acetatos. Era más que todo el EP, todavía no nacía ni siquiera el CD. Esa generación de Ilan y de todo el sótano aquel de la Florida, donde estaban otros artistas muy, muy grandes, muy importantes, terminó imponiendo aquella famosa ley que se llamó el 1 por 1. Entonces obligaron todo obligado es malo, pero por nada obligado es bueno. En este caso la gente lo tomó de muy buena manera, porque se descubrieron un montón de artistas que antes, que si no hubiera pasado esa desgracia de la devaluación, tal vez no hubieran tenido su momento de fama tan pronto. Lo aprovecharon muy bien. El 1 por 1 consistía en que las emisoras tenían que colocar un tema, y colocaban un tema de un artista extranjero, colocaban en compensación uno de un venezolano. ¿Uno o dos? No, uno. Uno por uno. Se llamaba el 1 por 1 la ley. Y luego, por ejemplo, hubo emisoras que se especializaban en música folclórica, colocaban una hora entera de música folclórica. Entonces luego, para compensar, ya no era un tema con un tema,
sino una hora completa y luego podían tener una hora de música extranjera. Y la música es universal. Wow, Entonces, pero ahora, señor Luis, eso era un contrapunteo que teníamos que hacer o sí. bueno, Ahora, yo quiero, antes de que se nos vaya el tiempo, yo quiero que usted recuerde sus redes sociales. bueno, la mía es Luis.escribe. Luis.escribe. La de mi hijo es Luigio, con G de gato. Luigio, piso, guión bajo, art, ART. Si se complican, me preguntan a mí, yo les doy No, más aquí lo información. vamos a colocar todo. Mi gente, mire, este programa ha estado demasiado bueno y yo les prometo a ustedes que yo voy a seguir hablando con este señor porque esto está buenísimo. Así que sigan allí porque Hoy Mi Más no termina. Los amo.